¿Qué tal? Bendiciones. Nos encontramos hoy en la tercera lección de la serie En esto pensar, basada en Filipenses 4:8. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su palabra y porque Él es el que nos alimenta, nos nutre, nos enseña y nos lleva por sendas de justicia por amor de su nombre. De esta serie En esto pensar, el primer día hemos hablado sobre nuestra vida en esta tierra. El día de ayer hablamos principalmente sobre lo verdadero y lo honesto. Y hoy nos corresponde hablar sobre lo justo y lo puro. Pidiéndole al Señor que estemos atentos a su palabra y que podamos poner en práctica todo lo que Él nos está hablando. Damos gracias y decimos, estamos atentos a tu voz, Señor. Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Es una invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo para que revisemos nuestro andar, nuestro conducir, nuestros caminos, cómo están a la luz de lo que Dios ha pedido de nosotros, de lo que Él nos ha enviado, nos ha demandado o nos ha pedido que hagamos. En un mundo de tanta confusión, de tantos pensamientos, de tanto surgimiento de ideas y de ponencias, donde ahora con un solo clic se puede accesar a cualquier cantidad de información. Es muy importante que entendamos que el Señor dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto nos está diciendo en qué estás invirtiendo tu tiempo, de qué se está poblando tu pensamiento, cuáles son esas ideas que tú estás dejando entrar. ¿Estás pesando y realmente dándote cuenta que la información que tienes es buena o no es buena? ¿Estás dejando ir tu mente y abordar ideas, pensamientos, cosas que no vienen de parte de Dios? Y por eso estás teniendo retos, luchas, problemas, porque no estás realmente meditando en las cosas correctas que Dios quiere que pienses. Bueno, esta eh, semana es para que reflexionemos sobre eso. Todos estos temas relacionados con formas de vivir, de pensar, de actuar, de verse como hijo de Dios, en esto pensar. Y hablando de lo justo, en el Salmo 119, versículo 142, leíamos, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Vuelvo a leerlo. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. El Señor nos está hablando aquí de que Él es justo, de que Él es un Dios de justicia total, un Dios que da a los seres humanos conforme a lo que Él considere que cada quien merece. Pero es importante enfocarnos en que en esa justicia de Dios, esa justicia nos va a sustentar, esa justicia nos va a ayudar, porque como lo sabemos, el surgimiento de la ley fue a causa de poner en manifiesto las obras ocultas, las que se estaban dando, que iban en concordancia al pecado, a la carne, al maligno. Y era preciso que viniera entonces esta ley, estos mandamientos de Dios, para que nosotros podamos meditar en ellos. Si usted es una persona que dice cómo he de conducirme, qué ideas he de tener, cuál postura he de tomar, qué he de hacer. Bueno, hay muchas palabras que podemos leer y dentro de estas rescatamos a Proverbios.
Los proverbios nos van a decir cómo caminar en sabiduría, en justicia, en calma, en bondad. Por eso el salmista decía, mas tus mandamientos fueron mi delicia, justicia eterna son tus testimonios, porque cada vez que queremos tener un oeste o un punto de referencia de cómo eh, conducirnos, cómo reaccionar, qué hacer, es en la palabra de Dios, inquiriendo en esa palabra de Él, en donde nos vamos a llenar de esa inteligencia, de esa sabiduría, de esa justicia para nosotros también ser justos. Y el salmista le pide al Señor, dame entendimiento y viviré. Definitivamente ese debe ser uno de los clamores de nosotros, una decisión de vida. Señor, dame entendimiento y viviré. ¿Entendimiento en qué? En entender la palabra de Dios. Entendimiento en saber sus mandamientos. Entendimiento para aprender, para memorizar y para poner en práctica todo lo que es correcto, todo lo bueno, todo lo justo, que es lo que nos está competiendo en este tiempo. Y si hablamos de la justicia de Dios y hemos dicho que esta justicia es total, que es imparcial, hemos de entender que uno de los atributos más nobles de Dios es el de ser justo, el de ser recto. Dios separa la rectitud de Él, o sea, hace ver que Él es recto, que Él es justo, que Él es santo y que Él es bondadoso. Y tal vez usted dice, esto es algo difícil, ¿cómo haré? Pero el Señor nos llama a que nosotros andemos en rectitud y en santidad. Y cuando estamos hablando de la justicia de Dios, Dios nos está diciendo, quiero que seas recto, quiero que seas justo. Siempre que hablemos de la parte de justicia, entendamos que estamos hablando de la parte justa, de lo que es correcto, de lo que no está lleno de prejuicios, que no es parcializado, pero sí es consistente y es algo que nos da la palabra de Dios. Él se mantiene justo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nehemías 9:8 dice, bueno, desde el versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y también en el versículo 33, la palabra dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Hemos de entender que Dios llama a justicia porque Él es justo. Y esa expresión de justicia y de rectitud es una característica natural de la santidad de Dios, quien es infinitamente puro, quien se opone al pecado, quien está en oposición a maltratar a alguien, a hacer un daño en contra de alguna de su creación. Dios es recto y es justo, y Él pide que nosotros también seamos rectos y seamos justos como Él es. Y esta justicia que el Señor nos pide es que sea consecuente, así como es consecuente en su carácter. Dios está unido en su carácter a sus pensamientos, y Él nos pide que nosotros de toda forma, de toda manera, debemos en obediencia caminar en justicia. Y esta justicia va a decir que nuestro carácter debe ser consecuente con nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios es coherente en lo que Él piensa, en lo que Él dice, en lo que Él hace. Y por eso leemos que el Señor llamó a Abraham en rectitud y le dijo que tenía que ser
justo, caminar en justicia delante de todos, sé perfecto delante de mí. Y es algo que el Señor hoy nos está diciendo a nosotros. Andemos derecho, seamos perfectos delante del Señor. Esta justicia de Dios total, aparte o además de ser imparcial y que actúa consecuentemente con su carácter, revela su rectitud dando a conocer su voluntad. Cuando Él habló con el pueblo de Israel, Él les dijo: yo les he enseñado los estatutos y los decretos. Y por eso les decía: guárdenlos y pónganlos por obra, porque estas actitudes van a demostrar sabiduría e inteligencia delante de mis ojos, pero también delante de todos los pueblos. Por eso el Señor llamaba al pueblo de Israel a que fuera sabio y entendido en lo que Él estaba hablando, en lo que Él estaba pidiendo, en lo que Él estaba diciendo. En Deuteronomio 4, del 5 al 8, Moisés está exhortando hacia la obediencia y él dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis, y así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entendamos, amados, que el Señor está cerca de nosotros. Él es el que nos instruye, nos ha dado la palabra para que lo busquemos, para que conozcamos lo que Él demanda, lo que Él pide de nosotros, lo que Él desea que nosotros hagamos. Y tiene que haber entonces esto que hemos venido hablando, de esa coherencia en nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, de esta forma de conducirnos. Nosotros no podemos evadir esto que el Señor nos ha revelado, lo que es rectitud, lo que es pureza, lo que es santidad, lo que está acorde a su corazón. En el Salmo 33:4 nos dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la rectitud y la justicia. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y toda la hueste de ellos por el aliento de su boca. El Señor, amados, cumple su promesa. El Señor, amados, es fiel. Él nos instruye, Él nos lleva, Él cumple sus promesas y Él dice: si ustedes se mantienen íntegros, si ustedes se mantienen diferentes a los demás, a la gente que no me conoce, a la gente que no busca mi rostro, yo entonces voy a darles a ustedes en sus manos todos aquellos pueblos, como leíamos ahora en Nehemías: el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el jebuseo, el jerjeseo. Se los voy a entregar. Hoy en esta actualidad hemos de decir: ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Si tú dejas de practicar el mal, si tú dejas de vivir como un impío, como un inconverso, como una persona que no conoce de Dios, Él te va a dar la victoria. Hay personas que dicen: ¿por qué una y otra vez sigo viviendo bajo presión? Sigo viviendo bajo situaciones incómodas, difíciles. ¿Por qué una y otra vez se abren estos círculos de violencia, de agresión, estos problemas? Porque hemos de revisar. Hay ciertamente momentos de lucha, de prueba que vienen a nosotros, porque Satanás siempre está buscando la manera de molestarnos, de atacarnos, de hacernos desmotivarnos para que no sigamos, no seamos firmes y consecuentes en lo que hemos creído. Pero ciertamente muchas veces hay puertas abiertas porque nosotros no hemos andado en rectitud, porque nosotros tenemos puertas abiertas, componendas con el mundo,
cosas que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que es necesario que nosotros seamos, como dice la palabra en Esdras 9:15, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Quiere decir, nosotros tenemos que decir, Señor, nos rendimos. Nosotros, Señor, nos postramos. Nosotros, Señor, no queremos vivir más en rebelión, en pecaminosidad, en cosas que no están bien. La palabra en Daniel 9 están declarándole al Señor, tuya es, Señor, la justicia. Tuya es, Señor, la justicia. Tuya es, Señor, la justicia. O sea, nosotros no podemos estar viviendo en rebelión. Y no podemos estar confundidos como están otros, tal y como lo dice la palabra que estaba leyendo al inicio, Daniel 9, versículos 7 y 8. Hay gente que vive dentro del cuerpo de Cristo que está confundida, que tiene una ambigüedad en su forma de proceder y que no sabe realmente o dice no saber qué es lo correcto, pero es porque no quiere, porque se ha parcializado, porque no quiere entender lo que el Señor está diciendo. Esta palabra que he citado dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo no, hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Cuando nosotros no estamos en la rectitud de Dios, cuando nosotros no nos sometemos a la voluntad de Dios, viene el pecado y en esto la injusticia. ¿Por qué? Porque entonces no hacemos lo correcto. El Señor es un Dios recto y así lo dice el Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El Señor nos habla que hemos de vivir en rectitud, en justicia. Hoy esta palabra es enfática y la debemos de atesorar. Y también el Señor nos está hablando de lo puro. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sea ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Así nos lo dice primera de Timoteo 4:12. ¿En qué estamos invirtiendo nosotros? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Dios nos invita a que seamos ejemplo de pureza, o sea, sin contaminación de pensamiento. Dios quiere que nos mantengamos puros, teniendo siempre en nuestra mente su palabra, sin contaminarla. ¿Por qué? Porque toda pureza está en Dios. El hombre ciertamente es pecador, pero por la gracia de Dios hemos sido limpiados. Él puede limpiarnos y purificarnos de toda maldad. No tengas en poco tu juventud. Yo diría, no tengas en poco la edad que tienes. Seas niño, seas joven, joven adulto mayor, no lo tengas en poco. Sé fiel en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe. El Señor a eso nos llama, a una vida de rectitud, a una vida de santidad, a una vida en la cual nosotros entendamos que con nuestra misericordia, que con nuestra verdad, proclamando a Cristo, vamos a ponerlo en alto y muchos van a venir a los pies del Señor. Hay personas que dicen, no sé qué está pasando, yo no veo un avance en mi vida, yo veo que estoy estancado, pero el Señor exhorta, ¿por qué? Porque se han hecho de la vista gorda, han dejado a un lado los preceptos del Señor y han dejado entrar pensamientos que no corresponden a lo que es lo correcto, lo puro, lo justo, lo que el Señor quiere. Mas, sin embargo, hoy, amados, recordamos que la gracia divina es esa gracia del Señor que Él, por sus méritos, por los méritos de Jesucristo, nos ha alcanzado. Y Él en su justicia nos ha justificado, aun cuando nosotros no lo hemos merecido. Y por eso cada uno de nosotros no debe tener en poco esta salvación tan grande, sino más bien nosotros debemos de ser embajadores del reino de los cielos.
En 2 Corintios 5, 20 y 21 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. El Señor quiere que seamos justos, el Señor quiere que seamos puros. Todo pensamiento, toda palabra, toda conversación, la música que se escucha tiene que llamar a la rectitud y a la pureza. Y si usted dice, esto no me afecta porque yo lo puedo controlar, hoy el Espíritu Santo te dice que agudices tu oído y realmente te des cuenta lo que estás oyendo, lo que estás cantando, qué son esas personas de influencia que estás siguiendo, qué te está pareciendo, que estás diciendo sí a lo malo, sí a lo que realmente es malo y no a lo bueno. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, piensa en lo que estás pensando para que acorde a la voluntad de Dios nosotros podamos llenarnos de su palabra, de su poder, de su santidad, podamos ir de, como dice la palabra de Dios, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ir en santidad, ir en rectitud, ir en pureza. En esto pensar todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es puro. Y si hay algo bueno, pensad y meditad y dad alabanza. Cuando nosotros observamos a quienes están a nuestro alrededor, las cosas que hacen, las eh, movimientos asertivos, los logros, los éxitos, hemos de tener esa humildad y reconocerla, motivarla. Y cuando meditamos en esos logros, en esos éxitos de otros o nuestros, decir que fue lo bueno que hicimos. Hemos estado esforzándonos, hemos sido consecuentes con nuestra palabra de Dios, con lo que nosotros hemos tomado de ella y hemos decidido poner en práctica. Esto es lo que hay que meditar. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? Tomar ejemplo de esos referentes que el Señor ha puesto. Así como Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hayan algunos o muchos que puedan ver en nosotros un referente de santidad, de virtud, de fe, de pureza. Y también nosotros podamos observar lo bueno de nuestros hermanos, no aminorarlo, no tenerlo en poco. Finalmente, Dios nos invita a que seamos puros, sin contaminación de pensamiento, teniendo su palabra en nuestra mente y estando limpios por medio de Jesús de toda maldad. Él nos ha lavado, ha limpiado nuestras ropas. En el caminar por este mundo, lo que se ensucia son nuestros pies. Pero si nosotros buscamos el rostro de Dios, nos arrepentimos de nuestras malas acciones, de los pecados de omisión o de comisión. Él es fiel y justo y nos limpia, nos perdona y nos mantiene santos y puros, y así nuestras vestiduras santas y puras, lavadas por su sangre preciosa. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, en esto pensad, en todo lo que el Señor está trayendo bueno para cada uno de nosotros. Señor Jesús, hoy nos has hablado y nos has dicho que hemos de estar justos, que hemos de estar puros. Padre, quita de nosotros todo aquello que ha hecho lugar, que ha hecho nido y que no está de acuerdo a tu voluntad. Toda práctica que tengamos que es ambivalente, que no es consecuente, que es falsa. Quítala de nosotros. Y si hay cosas que no hemos encontrado, que no hemos visto, revélalas. Que no queden ocultas en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia, Señor, en nuestras congregaciones, sino que pueda salir a la luz, pero no con fin de maltratar, de humillar, de ofender, sino darnos cuenta, esto es algo que requiere solución. Pero además de detectarlo, de reconocerlo, poner en práctica cómo vamos a cambiar ese rumbo de vida de manera que pongamos a Cristo en alto, porque no podemos vivir en confusión como leíamos en Daniel, esa confusión de aquellos que no saben para dónde van, que no saben lo que está pasando, que no saben hacia dónde se dirigen, que aún aquellos que confiesan ser hijos de Dios y no estudian la palabra, no tienen claro en quién ha creído, qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que tú promueves en nosotros y cuál es el objetivo de nuestra vida en este paso por la tierra y hacia dónde nos dirigimos.
En el nombre de Jesús, trae tu claridad, Señor, y quita todo estupor de nuestra cabeza. Que no seamos nosotros, Señor, impactados, Señor, o que quedemos admirados por gente que no tiene estas características de reino, sino que realmente seamos, Señor, diligentes en empezar y pensar quiénes son nuestros referentes, qué es lo que estamos haciendo, con quién nos estamos reuniendo, con quién caminamos, con quién comemos. ¿Nos estamos pareciendo a ellos o ellos se están pareciendo a nosotros? ¿Nosotros nos estamos pareciendo a ti o nosotros nos estamos dejando encauzar por terceros? Oh Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas y realmente llévanos por sendas de justicia, por amor a tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones. Si Dios lo permite, nos escucharemos nuevamente el día de mañana. Abordaremos el tema sobre lo amable. En el nombre de Jesús, les bendigo. Lindo día.